Y ahora sí, muy bien. Bienvenidos todos al segundo encuentro con el doctor Santiago Reset. Santiago, parentalidad y vos me dijiste hablar con adolescentes. Sí, 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 le puse un nombre más breve. Lo que vamos a ver acá es un tema de suma importancia porque cómo es la parentalidad en la adolescencia, porque hay muchos errores que se cometen, que es lo que vamos a ver. Al final vamos a ver ejemplos de práctica, a nivel práctico de cómo hablar de algunos temas con los adolescentes, ya sea sexualidad, redes sociales, son algunas pautas generales que se pueden aplicar para cualquier temática, pensando también dentro de las tareas del desarrollo, que hay determinadas dificultades o tareas que debe abordar el adolescente en esta etapa y que hay que saber cómo encararlas para, no es fácil hablar con los adolescentes y es un poco lo que vamos a ver hoy. También les quería decir que hoy 30 de junio, bueno, yo tuve bastante atareado con los medios de comunicación porque es hoy 30 de junio, además que hace poco salió una nota mía sobre retos virales, el 30 de junio por una convención es el Día Mundial de las Redes Sociales, por si no sabían, así que también nos viene al pelo. Bueno, antes de entrar en parentalidad, ahí agarra y dice, bueno, las 10 personas más queridas de su vida. Si alguien se anima a abrir el micrófono, me gustaría escucharlo. De eso, si ustedes tendrían que hacer un listado de cuáles son las 5 personas más queridas o amadas de su vida, ¿quién pondrían? ¿Alguien se anima? ¿A quién pondrían primero, segundo? Bueno, ahí está, quédate con alguien que te mire como Antonella, mira a Messi. ¿A quiénes pondrían? A mis Hola, hijos, a mi... Santiago. Hola. Ay, Hola. perdón. Bien, a los hijos. Los hijos, los padres, la pareja. Padre, bien, somos adultos, pero pondríamos a los padres, la pareja, ¿qué más? Los amigos, Amigos. Habría que ver en qué Hermanos, orden también. ¿A quién ponemos primero? ¿Mm? ¿Qué más? hermanos, Hermanos, bien. Hasta ahora viene ¿mm? predominando la familia. Los amigos, esto ya lo van a trabajar la clase que viene. Los amigos son, los llaman pares. ¿Qué más? Y si yo les preguntara, ¿y los adolescentes? Pensando también en lo que tuvimos viendo la clase pasada. ¿Y un adolescente? Si haríamos el mismo ejercicio que nosotros lo hemos hecho. Un adolescente, ¿a quién pondría? A ver, ¿a quién pondría primero? El adolescente típico. O sea, obviamente no todas las adolescencias son iguales, pero el adolescente típico que puede vivir acá, el que encontramos en las escuelas. ¿Mm? Tanto, yo le podría preguntar, tanto al inicio de la adolescencia, 11 12 como en la adolescencia media y a los 17 18 que pueden variar la respuesta. ¿A quién pondría un adolescente? yo sí, a creo que sus también, ¿Eh? banda de rock. no, yo creo que pondría a los padres, Yo también también, pondría a los los padres. padres. Sí, padres. Yo ya le puedo ir Los amigos, adelantando que, o sea, no pondrían no sé, no pondrían a Messi, algunos sí, pero no, personajes famosos, por más que ellos lo admiren, escuchen, no la pondrían a Lali, tal vez la ponen al final. Pero bien, alguien dijo a los padres. Y eso es para que veamos que hay ideas, a veces erróneas, de la adolescencia. Las 10 personas más queridas, nosotros hemos preguntado esto a los 11 a los 12 pero a los 16 años, que yo ya están bastante grandecitos, madres primeras o segundas, el 87%, es decir, la vasta mayoría de los adolescentes pone a la madre. La preeminencia emocional de la madre, y esto no es solo de la Argentina, de otros países, pero acuérdense que en la Argentina somos un país latino donde los vínculos familiares
sobre todo con madres, padres, incluso con abuelos. Eso no pasa en otros países. Eso que acá, o en muchas casas, en muchos hogares, tenga viviendo a los abuelos, no es tan común. Ustedes no sé si saben, en Estados Unidos eso no es tan común. ¿Mm? Los abuelos, ustedes lo ven en las películas, viven solos, ¿eh? O a veces se van a residencia. Pero no, la preeminencia emocional de la madre es es muy típico y esto lo hemos investigado nosotros. Y esto pasa también en otros países. Por ahí acá somos como más familistas, ¿eh? De valorar el vínculo cercano con amigos ¿eh? Tanto también con amigos, pero la importancia de la madre como la principal fuente de apoyo emocional, siempre hablando de apoyo emocional, de afecto, es la madre. Los padres también. El padre primero, segundo, el 64%. Y los amigos, piensen que yo le dije 16 años de edad, plena adolescencia ¿Mm? Cuando todavía los amigos son muy importantes, no, cuarto a séptimo. ¿Mm? Un poquito más del 50% los pone, pero cuarto o séptimo. Y las parejas, porque no todas las tienen pareja a esa edad, pero los que tienen pareja, 12%, uno de cada 10. Y los que tenían pareja amorosa, quiere decir novio o novia, un tercio no las incluye. Por eso esta idea, y estos son datos científicos, eso están en el libro Adolescentes Argentinos, por ejemplo, que escribió Facio y yo soy segundo autor. Y esto, ustedes dirán, bueno, y a los 17, 18 siguen siendo la madre. Recién a los 19 años, ya a principios de la adultez emergente, recién a los 19 años de edad, ¿m? El mejor amigo, ¿m? Iguala a la madre. ¿M? Recién a los 19 años. La iguala y los que tienen pareja a veces, y la madre queda segunda. Por eso, esto no es lo que venimos diciendo, pero como una buena síntesis, de que ¿qué sucede? No, no es que los progenitores, eso es un gran error. Por eso yo voy a tratar hoy cómo hablar con los adolescentes, porque ellos mismos ven, lo que pasa es que obviamente vos podés perder la autoridad, el afecto, pero no es que emocionalmente afectivamente, los progenitores dejan de ser importantes. Lo que aparecen lentamente son los amigos, se suman, lo que dijimos, la red social del adolescente se amplía. Aparecen los amigos, aparecen las redes sociales. Después lentamente aparecen las parejas amorosas. En Estados Unidos, en cambio, se da el mismo fenómeno, pero por lo menos en Estados Unidos, en muchos países de Europa del Norte, no países de tradición latina, es como que los amigos ya a los 14 15 se meten más rápidamente en esta pirámide emocional y luego las parejas, mucho más rápidamente. ¿Mm? Por ejemplo, ya a los 16 17 en Estados Unidos ya muchos tienen pareja y la ponen al mismo nivel de la madre, pero acá esto no pasa. ¿Por qué? Porque somos profundamente familistas. ¿Mm? Entonces, los adolescentes esto odian o no quieren a sus padres. No. Bueno, ahí sí está Papo cuando el meme se conseguiste un problema honesto. Bueno, ahora que estamos en el Mundial, aclaración hoy, yo voy a hacer algunas. A mí siempre me gusta como mechar con temas de actualidad, voy a hacer algunas referencias futbolísticas para dar un ejemplo. Y también mucho de cine, yo soy muy cinéfilo, así que voy a conectar con algunos ejemplos que de nuevo son ejemplos, son para graficar. Yo, yo obviamente, las referencias que voy a hacer al cine son películas clásicas que muchos pueden haber visto. No estoy, voy a aclarar, no estoy avalando a veces el contenido de esa película, pero voy a tomar de ejemplo, bueno, en este personaje, no estoy juzgando moralmente la película. O estéticamente. Bueno, entonces, entrando, pensando que la familia es la organización primigenia de socialización y que en la adolescencia sigue siendo importante. Eso, en cualquier tiempo, cultura, incluso yo podría decir edad, la familia asegura la supervivencia de los hijos. Ustedes no sé, saben que tradicionalmente, cuando no existía la adolescencia y la niñez, la familia era una organización económica. O sea, tener muchos hijos era adaptativo. Y no digamos en el siglo X, en la Edad Media, en el 1800. Tener muchos hijos era adaptativo porque eran
Trabajaban a la par de los adultos. Vos tenías que sembrar, criar animales, por eso eran explotados laboralmente. Eso de el amor romántico, uno se casa con alguien que ama, es un invento moderno. Antes los matrimonios eran arreglados y era la dote. Pero independientemente de eso, siempre la familia fue la socialización primigenia y primordial en cualquier sociedad y cultura. Eso, formarlos como miembros de la cultura y en la sociedad que pertenece. Y hoy en día todavía es más importante. ¿Por qué? Porque por la complejidad de la sociedad y los rápidos cambios. Vieron que tradicionalmente en las sociedades el anciano era el sabio. ¿Por qué? Porque los cambios sociales y culturales eran muy lentos. No sé si ustedes han leído, en la Edad Media el tiempo se dividía en dos campanadas, la campanada de la iglesia a la mañana, a mediodía y a la noche. Era tan rutinaria la sociedad que ahí se dividía el tiempo. Obviamente, yo digo los padres, las madres son los progenitores o el adulto de referencia, pueden ser dos padres, dos madres, padre y abuela. Eso también después me pueden preguntar, hay muchos mitos. ¿En qué sentido? Un papá es importante. El papá, quiero decir, el papá de género masculino, ¿m? Es importante. Cualquier adulto de referencia es importante. Vos podés criar con una mamá y un abuelo, con un padre y un abuelo. ¿Y qué te da tener otro progenitor? Son dos fuentes de apoyo. ¿Mm? Los abuelos, y en las culturas latinas se los llama, eso está en el libro de nosotros, son como socorristas o bomberos voluntarios. Salen a socorrer, a apoyar ante cualquier problema. Esto también pasa en las sociedades en Estados Unidos, pero en las comunidades afroamericanas. Entonces, un papá que da es otra fuente de apoyo, porque muchas veces se creía, no, si un niño, sobre todo cuando la sociedad era más machista, que lo sigue siendo, un niño necesita la figura del papá para el rol masculino. Eso no tiene, y pensando en teorías psicoanalistas, que que enfatizan mucho estas cuestiones o que a veces patologizan, no todas las teorías psicoanalistas, pensaron que son teorías, estoy hablando del Freud, más de un siglo atrás, donde no, la figura del padre, no, a ver, uno incluso, vos podés ser una mamá y criás a tu hijo sola, y lo podés criar re bien, incluso, y esto está estudiado, le podés crear una imagen masculina. Entonces vos tenés que ser como el abuelo Rulo, vos, y el abuelo Rulo nunca existió. ¿No? Una persona de bien es así, sin necesidad de un papá. Lo que da un papá, o sea, dos adultos o tres, y son dos fuentes de apoyo. Hablando mal y pronto, como decimos acá en Entre Ríos, son dos palos donde podés rascarte, pero después no es que hay algo que contribuya, no. E incluso dos adultos pueden criar muy mal a un hijo. Y un adulto lo puede criar excelentemente. También esta idea que los hijos únicos, los que no tienen hermanos, son egoístas. No, ya vamos a ver, depende de cómo vos lo criés, de los valores, de que sea un padre o madre presente. Y obviamente lo que vamos a ir viendo que los adultos entonces, a cargo de los menores de edad, ¿cómo enseñan? ¿Cómo socializan? ¿Cómo educan? Con instrucción directa. Instrucción directa es explicando, tenés que hacer esto. Vos tenés que obedecer a los adultos, tenés que hacer la tarea, no tenés que responder agresivamente. Modelado, modelado es como modelo. Y ya dijimos en la clase pasada, los adolescentes observan mucho más de lo que uno cree. Vos le podés decir a tu hijo, eh, tenés que ser responsable, hacer la tarea, y sobre todo cuando ya es adolescente que tiene un pensamiento hipotético, deductivo, que tiene metacognición, que puede comparar mejor. Porque vos para comparar tu conducta con la de otra persona, es un esfuerzo cognitivo que los niños de edad escolar lo hacen de forma muy limitada. Incluso eso que un niño compare su destreza deportiva ¿sí? Con la de Messi es muy difícil. Lo van a hacer muy precariamente e idealizando su conducta. Eso, te va a decir, yo puedo hacer 20 jugaditas, soy re bueno. Es una cuestión de inexperiencia social y también cognitiva. Entonces vos le podés decir, y él te puede agarrar y decir, y vos me decís, vos papá,
Vos que siempre llegás tarde a trabajar, que mentís, que decís que estás enfermo. Modelo. Lo que dijimos, proveedores y controladores de oportunidades. Uno socializa también esto con instrucción directa, pero también con el ambiente que crea. ¿Qué ambiente creas? ¿O qué ambiente provees? Les provee que forme amistades constructivas, apoyadoras, le hace que haga deporte, etcétera, lo manda a actividades extracurriculares. Si tenés un hijo muy tímido, inhibido, ¿lo seguís teniendo bajo cuatro paredes o lo incentivás que vaya a comprar algo, que hable con la gente si no se anima, que forme grupos de amigos, lo lleva a la plaza para que socialice? O lo deja que esté mucho con las redes sociales y ni siquiera monitorea que consuman las redes sociales. Lo que dijimos ahí, monitoreo. Monitoreo no es chusmear, es monitorear, es vigilar, es obtener información de la vida de tu hijo. Y eso se hace, ya vamos a ver, preguntando y escuchando. Che, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quién es ese chico? Vamos a ver que eso no es un interrogatorio, todo depende del contexto emocional en que vos lo haces. Che, ¿y ese quién era? ¿Qué hace? Che, y cuando se juntan a la casa de fulano, ¿qué hace? No solo preguntándole al adolescente, acercándote a la escuela, hablando con otros padres, viendo sus redes sociales, etcétera. Y obviamente la familia ha cambiado, pero sigue siendo esta organización primordial de socialización, que en la adolescencia se van a sumar para socializar las redes sociales, los amigos, a veces las parejas amorosas, otros adultos. ¿La familia ha cambiado en qué sentido? En varios. Yo no voy a entrar mucho en detalle, pero ¿qué pasa? Hoy existen más familias monoparentales, familias donde ambos progenitores trabajan y tienen un sueldo, familias monoparentales. Yo le pregunto divorciarse. Sí, 50, 60 años era impensado, mal, pero juntos. Hoy hay más familias monoparentales por distintos motivos, entre otras cuestiones. Sí ha cambiado, porque eso también es algo que dicen los apocalípticos. ¿La familia se ha destruido? No, ha cambiado, pero sigue siendo una organización sumamente importante. Yo me acuerdo, no sé si ustedes saben cuándo se legalizó, sale la ley del divorcio en la Argentina. Hay un intento en el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando rompe relaciones con la iglesia, ¿eh? Cuando trata de promulgar la ley del prostíbulo y la ley de divorcio. Luego eso se cae cuando es derrocado y en Alfonsín. Yo esto no es que lo viví, pero me lo contaron y lo leí en los libros de historia. Cuando sale la ley con Alfonsín empiezan, no, algunos sectores muy conservadores, no, que la familia se va a destruir, ahora la gente no va a tener hijos. No, lo que va a hacer la gente es divorciarse. Algo que antes no se animaba a hacer o que era más tabú. Bueno, y algo muy importante, una teoría de las más estudiadas y aceptadas en el mundo de esto, cómo la familia, los adultos responsables, educan, socializan a sus hijos. No todos los adultos, no todas las familias lo hacen de la misma forma o a través de las mismas conductas o a través del mismo clima emocional. Hay una teoría que se llama los estilos de crianza o estilos de educación parental, que es una autora, Diana Bodrin, que fue la primera en estudiar científicamente esto. Darse cuenta, no todas las familias educan, socializan a su hijo de la misma forma. Y por eso también son diferentes, por supuesto. La diferencia en la conducta de los sujetos no depende solo de cómo educa a la familia, hay varios factores, pero obviamente es el pilar de la educación de un sujeto. Y ella lo que identificó, que después ya vamos a ver, hay otra teoría que va a complejizar esto, ella detectó eso, dos dimensiones fundamentales que había en cómo los adultos criaban y educaban a sus hijos. Uno era el grado de apoyo y afecto y apoyo emocional. Ustedes en los textos lo pueden encontrar como afecto, apoyo emocional. Yo le voy a decir afecto para tomar un término. También puede ser interés, involucración. Es eso, es qué tan
es qué tan cálido y afectivo y apoyador es el vínculo emocional que los padres dan y brindan a sus hijos. Ahí es como que el progenitor o el adulto se dirige, le da apoyo emocional y afectivo al hijo. Puede ser, ¿m? ¿Qué pasa? De acuerdo a la edad del hijo, pero ejemplos. El bebé llora, se dirige y le dice, ¿qué te pasa? Lo vacuna. Ya cuando es un adolescente es eso, verlo triste cuando vuelve de la escuela y decirle, che, pero pará, te veo triste, a ver, vení, sentame. Él decirle, no, estoy triste porque salí mal en historia y yo había estudiado, bueno, y darle una palmadita. No es solo el mamenguear, el decir, ay, qué lindo que sos el mejor, sí. Es mucho más serio que eso. El decirle, bueno, pero no te preocupes, lo vamos a superar, yo te voy a explicar, vamos a buscar, ¿eh? No, pero me siento un fracasado. No, bueno, sos un fracasado, saliste mal en un examen. Lo importante es que te esforzaste. O así ya no ha estudiado. Bueno, entiendo, pero bueno, eso te pasó. Bueno, pero ahora, quédate tranquilo, ahora esto te va a servir de experiencia, todo como... Eso es. Mostrar, básicamente, por eso yo digo, es el progenitor yendo a consolar, apoyar o satisfacer las necesidades de este sujeto, de acuerdo a su personalidad, a sus necesidades, a sus intereses, porque algunos van a necesitar más o menos contención emocional, pero no es solo el mamenguiar, como decimos los argentinos. Y el otro aspecto son los límites, la supervisión, las normas o las exigencias. ¿Mm? Obviamente son los límites, las estructuras y las reglas y el nivel de control que se ejerce sobre la conducta del adolescente. Antes, el afecto, el apoyo era involucrarse, mostrar interés en lo que le pasa a la vida de tu hijo. Esto es ¿mm? Pedirle, solicitarle, ponerle límite, es un toma y daca, es, che, no, pero pará, vení para acá. Yo adrede digo metáfora, vení para acá. Y eso no significa ser agresivo o hostil. Se necesitan las dos cosas. Es exigir, ponerle límite. No es solo dar castigo. No, es agarrar y decirle, ¿vieron cuando yo le dije, salí mal en historia? Bueno, hijo, está tranquilo. Bueno, pero ahora, hoy descansá. Pero control, normas y reglas. Mañana nos ponemos en campaña para estudiar. Saliste mal por lo que vos me decís, ¿por qué? Porque no tenés la carpeta completa. Hoy descansar, relájate, no sos un fracaso, pero mañana te pones en campaña para pedirle a Pablito, que yo sé que es tu mejor amigo, la carpeta de historia. Y nos vamos a poner en campaña a buscar un profesor particular. Es poner reglas, obviamente, todo esto lleva tiempo. Y no es castigar. Porque si vos no le... A ver, vos a tu hijo lo podés retar por la nota de historia, pero ¿y vos dónde estabas? Lo que dijimos, monitorear, modelado. ¿Eh? ¿Vos sabías que tenías examen? ¿Sabés si copia? ¿Sabés si presta atención? ¿Sabés si valora? ¿Vos le has transmitido con explicación directa o modelado el valor de la escuela? Pero es eso, es explicar reglas y normas. Que ya vamos a ver, no son 500 normas, porque eso abruma. Un muy alto nivel de control también es malo. Eso poner control y no, acá tenés que comer así, no, no, acá no, no, así con llora a la mesa, che, pero estamos en no, porque se vuelve coercivo y más. Un niño te lo tolera más, pero ya un adolescente no, se va. Y con buena, y con buena razón me decís, che, no, pero a ver, son 3 o 4 normas explicadas. No consumir sustancia, no estar hasta las 4 de la mañana con las redes sociales, hacer deporte y tener las tareas al día. 3 o 4. Y explicarle, no, mirá, la educación. No, pero es un embole la escuela. No, pero Norma, las ves. Es importante por esto la escuela. ¿Mm? Es importante para socializar. Uno aprende los conocimientos necesarios para una sociedad cada vez más compleja. Es aprender normas. Tenés que estudiar por esto y por esto. Y si yo me doy cuenta que no está prestando atención, vamos, te voy a castigar. Vamos a tener una conversación seria. Si yo veo o no pegarle al perro, no pegarle a tu hermano, no, eso, no. No quiero que vuelvas a hacer eso, por favor.
Si lo volvés a hacer, vamos a hablar seriamente o te voy a quitar un privilegio. Te voy a quitar la Play durante 3 meses. No, hasta el viernes. Normas que son necesarias. Las dos cosas son necesarias. Pero eso, según cómo se combinen, ¿combinen en qué sentido? Son dos dimensiones. Afecto, límite. De acuerdo a cómo se combinen, vieron que ahí al final dice, no existen padres, madres perfectos. Existen padres más o menos presentes. De acuerdo a cómo se combinen y a su nivel de presencia en la familia, van a dar lugar a que Bodrin y después McCoy y Martin decía una tipología, una clasificación de los progenitores o adultos responsables. Límite y calidez o apoyo emocional. ¿Mm? Pueden estar, son dimensiones independientes, por eso pueden estar presentes o no estar presentes, y estar o no estar presentes en distintos niveles. Alta calidez y altos límites, no límite excesivo, cierto nivel de regla. No es tanto eso, la cantidad, sino la claridad y consistencia. Ciertos límites, ciertas reglas, explicadas claramente, van a dar lugar a lo que se llama entre comillas, como el mejor estilo, un estilo que también para los profesores uno los puede aplicar, para cualquier adulto, para un director técnico. ¿Mm? Alta calidez, cierto nivel de límite, sin ser excesivo, van a dar lugar al estilo que se llama democrático, o con autoridad, o autoritativo. Yo siempre digo, vamos a decir democrático porque si no se va a confundir con otro estilo. Padres, ¿qué pasa? Apoyadores que ponen límites, eso que muestran interés en la vida de su hijo, ¿Mm? En un contexto emocional, no autoritario. En cambio, altos límites, excesivos. ¿Mm? ¿Excesivo en qué? Por la cantidad, por el nivel de exigencia. Y baja calidez va a dar lugar a lo que llama el estilo autoritario. Ya vamos a ver el famoso porque yo lo digo, che, pero y acá no se discute. No, acá es. ¿Esto necesariamente ser agresivo? No. Son padres o madres con baja sensibilidad. A veces puede haber agresión, a veces a la transgresión del límite puede ser zamarreo, puede ser que te griten, o a veces son padres insensibles. ¿Que no? ¿Que qué pasa? ¿Te va a decir eso? No, reglas para todo. No, acá se come derecho. Andá a cambiarte el pantalón. No quiero que te juntes con ese amigo. Acá no es solamente. No, vos, hijo mío, ¿cómo que te sacaste un 8? ¿Te sacaste Le va a pegar una calle. Un 8 con todo lo que estudiaste y vos. ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza, eh! Autoritario. ¿Qué pasa? No tiene en cuenta son exigencias alejadas y reales de la capacidad y la persona y la personalidad del hijo. Tener que 10 en todas las materias, hacer 4 o 5 deportes, ser el mejor en todo. Eso es. Yo hablaba de un caso eh, sin dar nombres, obviamente, de un padre que era argentino, pero había estado viviendo en el extranjero, se casa con un extranjero y bueno, viene la hija, ya una 18 años, empieza la facultad, y bueno, y le va muy bien, ¿viste? Yo le daba clase en una materia, ¿viste? Y sacó todo, 9 y 10 no solo en mi materia. Yo le digo, che, ¿cómo andás, fulano? Debe estar muy contenta con tu hija. Digo, ¿por qué? No, porque se sacó todo 9 y 10. Y encima, primer año en la Argentina, que manejaba muy bien el español, bueno, toda una adaptación. ¿Y saben qué me contesta? No era un padre agresivo, pero, ¿viste? Muy poco sensible, poco afectuoso. Y que era, viste, bastante estricto y límite, incluso ya cuando la persona tenía 18. ¿Y saben qué me contesta? Bueno, pero era lo que tenía que hacer. Lo único que hace es estudiar. Insensible, ¿no? No era agresivo, pero son personas emocionalmente frías, poco empáticos con la necesidad, no solo del hijo de la otra persona. Cuando pasa lo contrario, que es alta calidez, alto apoyo emocional, pero bajo control, bajo límite, el estilo indulgente o permisivo. La Argentina
vieron que descendemos de españoles e italianos en mayor medida, pueblos latinos, donde el familismo, yo ahora voy a citar muchas veces en algunos momentos la película El Padrino, hay un artículo, yo escribí hace poco, después Cristian seguramente se lo pasa, que yo analizo psicológicamente la psicología del desarrollo El Padrino. Mafia siciliana, Italia, la importancia de la familia y el cabeza de la familia, independientemente que sean mafiosos en las familias italianas, que es el padre, el abuelo. Yo lo llegué a ver eso cuando era más pequeño, donde el que se sentaba en la punta de la mesa era el abuelo o el padre. Donde tal vez la madre había estado cocinando todo el día y a quién se le servía primero, al padre. Donde vos te vayas a meter con 12 años en una conversación de adultos, che, están hablando de a quién votar, y quién es, pero Macri o Milei o Cristina, pero a mí yo escuché que no te vayas a meter en esa conversación, porque violencia simbólica. No, callate, no interrumpa a los adultos. O a veces te armaban, si era una celebración familiar, una mesita solo para los niños y niñas. La familia, incluso donde el castigo físico, y eso en nuestro libro está, es frecuente, era frecuente. Vieron que ahora incluso se dice, lo que falta ahora es un buen coscorrón. No, el castigo físico está mal, no es la forma de ejercer la autoridad. Pero donde incluso eso, había familias donde estuvo, y era bastante común, tirada de pelo. Se ha dado en los últimos años, y eso hay datos, de que las familias argentinas, no todas, algunas, se corrieron de un estilo a veces más autoritario a un estilo más permisivo. ¿Vieron lo que dice? La generación de cristal, donde ¿qué es? Donde los adultos es todo afecto, ¿m? Mostrar interés en el niño, que está bien, felicitarlo, cualquier requerimiento que te pide, dárselo, dárselo incluso a veces sin esperar, y donde ¿qué está faltando? Los límites, la exigencia. Yo ya voy a caracterizar bien cada. Pero son esos que felicitan, pero no exigen nada. Son el famoso pobrecito. Déjalo, pobrecito. Che, pero se está llevando todo. Bueno, pero es chiquito. Tiene trece años y me dijiste que se está llevando 7. Ay, bueno, pero todos andan mal. Déjalo, pobrecito. Déjalo, no le exijas nada. ¿eh? Donde, che, pero insultó al compañero. Bueno, pero es un chiste. Mirá, capaz que fue un chiste, pero le dicen, ah, déjalo, bueno, pero viste, y le frotan la. Pero él es así, pobrecito. Permisivo, se ha dado un corrimiento a la cierta permisividad. Ya vamos a ver que esto también no es para toda la conducta y es más complejo. Y finalmente, el estilo más negativo psicosocialmente. ¿Vieron que yo le dije, no, padre es perfecto? Padre es presente. Es el negligente o indiferente. Que ese fue descubierto por Maccovy y Martin. Son como dos publicaciones. Bodrin clasificó, identificó los tres primeros. Después unos autores llaman Maccovy y Martin y identificaron este tercer estilo, que es el más negativo psicosocialmente. ¿Por qué? Porque básicamente no hay parentalidad, no hay calidez, no hay límite. Ya vamos a ver que tal vez en algunas funciones están los adultos. ¿Qué quiero decir en algunas funciones? La vivienda, la alimentación, darte vestimenta, pero falta la puesta de límite, la calidez para la escuela, para los deportes, etcétera. Bueno, yo ahora voy a hacer poco de referencia para entrar más en detalle a El Chavo del Ocho. Seguramente muchos de ustedes se acordarán de esta serie, de la más famosa mexicana, de Roberto Gómez Bolaño, que realmente es una persona con un talento y una creatividad. No sé si algunos de ustedes saben que todos los personajes de él, la mayoría, empiezan con Che. Chespirito, el Chavo, el Chompira, el Chapulín, porque él dice que los guiones lo escribía tan bien que le dijeron, sos un Shakespeare por Shakespeare, sos un Chespirito. Entonces ahí quedó y él tomó Chespirito. Bueno, el señor Barriga, que muchas veces está ahí en la punta, el estilo democrático autoritativo o con autoridad, que ya dijimos en qué consiste, y está muy bien representado en el señor Barriga, que uno de las veces los personajes, como
por ahí no tan populares, pero vos ves que el señor Barriga, incluso hay un episodio del Chavo, donde el Chavo, vieron, siempre le pegaba al señor Barriga, ¿viste? Donde él dice, no, yo, ¿por qué? Porque usted es el único que nunca me ha pegado. Y es cierto. Señor Barriga, vos ves que era una persona, y esto es independientemente de la parentalidad. Pero ¿cómo es el señor Barriga? Es una persona, ¿Mm? afectuosa, empática, vieron cómo le perdona la renta, a don Ramón. Pero a ver, se para cuando tiene que señalarle algo malo al chavo, le dice, porque siempre me pegás, pero nunca es. O sea, es afectuoso, sabe poner límites, sabe decir lo que está mal. ¿Vieron cuando descubre que don Ramón tenía una alcancía y dice, no, lo que ha hecho, este es el cuerpo del delito? No, no sabe. Le llama la atención a Ñoño, al Chavo, a Kiko cuando hace. Pero eso, o sea, sería como un buen ejemplo, de nuevo tomando que un personaje de ficción, de cómo es un adulto, un progenitor, con un estilo democrático. Lo que dijimos, eso, lo escucha al chavo, etcétera. Obviamente se enoja como cualquier persona cuando le pega, porque siempre me pegás, etcétera. Pero vieron que nunca, eso obviamente levanta la voz, pero es el único creo que no le ha pegado al chavo. Ni a ningún otro. Bueno, sí, ajá, obviamente es un personaje, a don Ramón, por ejemplo, una vez se le tira encima y lo deja aplanado. Pero ¿qué característica entonces tienen el estilo democrático? Hay escucha, hay diálogo. No es porque yo lo digo. Y vamos a ver que uno como padre adolescente tiene que a veces escuchar mucho más de lo que uno habla. Escucha, hay diálogo. ¿Por qué? Porque es afectuoso. Tiene en cuenta la perspectiva del otro. Le va a exigir al adolescente. No, mirá, tenés que estudiar por esto, pero a ver, o el adolescente, tal vez, no sé, un día a la semana quiere salir con los amigos y volver a las 3 de la mañana, un martes, cuando al otro día a las 7 tiene escuela. No se va acá, no se habla porque acá no. No, a ver, bueno, explícame, a ver, ¿por qué querés salir? Y no, porque, pero yo después vuelvo y lo escucho y le dice, mirá, entiendo, sí, entiendo que quieras salir, pero acá, viste, hay reglas ya explicitadas, que los días de semana, uno a las 9 de la mañana ya tiene, a las 9 de la noche, no tenés que volver tan tarde, porque las reglas están explicitadas, el por qué las fundamentos, no es porque yo lo digo, porque tenés que dormir por este y este motivo. Sí, mañana te vas a levantar, pero vas a ir dormido. Entiendo tu desazón, tu frustración, pero bueno, cuando sea más grande, pero ahora quiero un celular No, cuando quiero tener red social porque no entiendo que los otros, pero regla explícita, el porqué de la regla y también qué pasa si esa regla no se cumple, qué consecuencia va a haber. Supervisación, monitoreo. Esto también el estilo democrático lo que hace es, al tener en cuenta las necesidades del otro, favorece la autonomía. Lentamente le va dando contexto y espacios de autonomía. No es como el padre permisivo que le va a tratar de resolver todo, evitar, ay no, pobrecito, que no podés hacer la tarea, dame que te la hago yo. No, enseñale. Bueno, a ver, probá vos, si te equivocás, yo te corrijo. Bueno, día de semana, bueno, vas a salir, hoy vamos a hacer una excepción, pero no vas a volver a las 3 de la mañana. Confía en su hijo, vas a volver, bueno, porque va a haber una excepción. No, lo que pasa es que hoy es el cumpleaños de fulano, bueno, vas a volver a las 11. Pero si vos no cumplís con tu palabra, no va a haber más autonomía y por un tiempo no vas a salir porque yo estoy confiando en vos, ¿eh? Y consecuencias consistentes. Norma, lo que dijimos, explicar el porqué de la norma. Supervisar que se cumpla ahí. Consecuencias consistentes esto, ¿eh? Consecuencia proporcional a violar la norma. Bueno, llegaste a las 3 de la mañana, no salís nunca más, porque eso es insostenible, gente. Y después perdemos la autoridad de la palabra. Consecuencia, bueno, bueno, me vas a tener que dar la PlayStation o por un tiempo. No, mirá, no durante 3 años, durante un tiempo. No vas a, por un mes. No, día de semana no, etcétera. Después, ¿y hasta cuándo? Y vamos a ver si me demostrás que sos responsable. Eso, ¿no? Un golpe, etcétera. Gente, la consecuencia es ser acorde y fácil de implementar.
Porque eso es penitencia, te desconecto de todo, del celular, de la Play. No, es insostenible eso. ¿Mm? Le gritó al hermano, no, 3 semanas sin salir. La consecuencia es llamarle la atención. ¿Mm? No, eso no lo haces por esto. Y si yo te vuelvo a escuchar, el famoso esto, sentate, vamos a hablar, te escucho. Y tranquilo. Y siempre algo muy importante, hablar de conductas y bien específica, que es lo que voy a tratar también al final. En los adolescentes, ¿qué produce? Porque hay un equilibrio justo y no hay 80 reglas. 3 reglas generales, como yo dije. ¿Mm? No, no agredir la escuela, hacer deportes, etcétera. En los adolescentes, ¿qué produce? Consistentemente todos los estudios internacionales y nacionales, esto es corregir y guiar dentro del afecto. Mayor autoestima porque el sujeto se ve validado, se escucha, mayor rendimiento escolar porque se explicitan las normas, menor consumo generalmente de alcohol, droga, menor conducta de riesgo, mayor regulación emocional porque vos le das dando herramientas para que se regule cognitiva. También eso es escuchar, escuchar al otro. Y yo a veces lo hago con los alumnos universitarios. Yo le puse la fecha parcial 3 días antes me dicen, profe, usted que la podemos cambiar. Yo, no, acá se hace yo hace 2 meses. No, yo a veces los escucho. ¿Por qué? Porque eso hace sentirse validado, crea un buen ambiente que te van a venir. Si vos no escuchás, ya acá, no te van a venir a preguntar nada más. Porque tienen miedo al castigo, al reto. Yo a veces los escucho y me dan todos los argumentos. Y a veces, ojo, a veces me dan unas perspectivas que yo no había pensado. Y que, mira, sí, tienen razón. O a veces no voy a cambiar la fecha de parcial porque estaba, lo escucho, le digo sí, los entiendo, pero bueno, está, bueno, y va a haber recuperatorio, bueno, me hubiesen avisado antes. Pero, y además esto que vos escuché, que yo no, pero profesor, este intercambio emocional y cognitivo, también lo que dice favorece las habilidades sociales y cognitivas, no sujetos sometidos, conformistas. Porque también esto es genial del adolescente. Acuérdense, esto es Piaget cognitivamente. Lo real se vuelve un subconjunto de lo posible. Vos a un adolescente le podés decir, che, los elefantes, un ratón puede ser más grande que un elefante. Un niño que es concreto te va a decir, no, un adolescente, sí, porque en otro planeta, porque si el ratón estuvo en Chernobyl. ¿Mm? Lo real se vuelve un subconjunto de lo posible. Eso te van a dar 200 300 argumentos para convencerte. Y eso estimula un toma y daca. Hay una interacción. Obviamente voy a aclarar, no todo es negociable. Lo que hace mal no es negociable. Luego tenemos, bueno, lo deben conocer más al profesor Girafales, longaniza, ta, ta, ta. Estilo autoritario, mucho control, poco afecto. Esto es una licencia, gente. Vieron que el profesor Girafal, ¿qué pasa? No era tan afectuoso, ¿viste? A veces, ta, 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 muchas veces cómo llamaba la atención, etcétera, imponía cierta autoridad, a veces de forma excesiva. ¿Mm? También ustedes pueden decir otros personajes, pero era menos cálido y empático era bastante severo también. Sin ser agresivo, pero vieron, era como bastante severo, y autoritario. La palabra de él incluso era a veces despectivo con don Ramón, etcétera. Em, Era de golpeado a don Ramón también. El estilo autoritario es eso, el porque yo lo digo, acá no se discute. El autoritario lo que quiere es la obediencia, ¿sí? A cualquier precio. Lo que quiere es imponer su autoridad. Y obviamente que la relación progenitora-hijo tiene que ser vertical, pero vertical en el sentido que vos tenés la guía del conocimiento. Pero ¿mm? Tener autoridad no significa ser autoritario, no significa esto, no tener en cuenta el interés y la necesidad del otro. ¿Mm? Característica, eso, castigo frecuente, no necesariamente es agresión, violencia. Esto, escasa comunicación y insensibilidad. Bueno, sí, tu hija se sacó, bueno, sí, pero, ajá, ¿y? Mi papá que falleció hace un tiempo, era una persona así, no muy sensible, no era malo, no era una persona violenta, si te tenía que dar una mano,
no era muy afectuoso, ¿viste? Yo, por ejemplo, que hacía viajes, por ejemplo, a veces, y él siempre me decía, no quiero regalo, no me traigas nada. ¿Mm? Vos le comprabas, ¿te acordás? Che, papi, me acordé de vos. ¿Y qué te decía? Bueno, compraba en el aeropuerto, en el duty free, ¿viste? Donde salvamos las papas, ¿viste? Me acordé. Vos le comprabas algo, un Toblerone, una botella de vino, ¿y qué te decía? ¿Para qué gastaste? ¿Y qué haces? Ah, bueno, pero yo te dije, mi mamá todo lo contrario. Ay, no, pero no, querido, ¿por qué gastaste? Bueno, muchas gracias. No, mi papá, seco. O sea, no, por eso, o sea, si te tenía que dar una mano, pero la remangaba, que Santi, que necesitaba plata. Pero no era muy, o sea, no era, era poco demostrativo. Pero eso da lugar, en cambio, el estilo autoritario, lo que dijimos, poco espacio para opinar, dialogar. Lo que quiere es obediencia, lo que quiere es que le hagas caso. ¿Eh? ¿Mm? Posibles, a veces obviamente usando la agresión, límites, normas excesivas para todo. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta la necesidad del otro. Ni siquiera se percata de, no, son eso, 200 reglas. ¿Mm? Reglas, acá se come a las 9, sentate bien. ¿Mm? No quiero que te juntes con este porque ese tiene cara de, acá no, y si yo te llego a ver. Reglas excesivas para todo y a veces fuera del alcance del niño o del adolescente. ¿Mm? ¿Qué genera? Baja autoestima, ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque la persona, eso, al no haber diálogo, se siente incompetente, insegura. No, me está indicando todo, me está poniendo límite y siempre me señala el error. Muchas veces el adolescente llega a echarse la culpa. Sí, yo no sirvo para nada. ¿Mm? Y además el adolescente y sobre todo a nivel de control de la conducta, empieza a compararse con los demás. Tal vez no en lo emocional, que invalida tu palabra, callate, vos no servís cuando seas grande. No interrumpás. Pero el control conductual lo percibe. Todos los otros ¿eh? Salen, hacen deporte, los sábados salen, yo no. ¿Mm? No, acá te vení de la escuela y que no te demoré. Eso se puede comparar. ¿Mm? Que los demás van a los cumpleaños de 15 y ya no. ¿Mm? Etcétera. Eh, a veces genera más rebeldía oculta. ¿Por qué? Porque acá lo que hay es la explicación de la norma, el porqué da la autonomía. La idea es eso, es monitorear, guiar para que el sujeto comience a apropiarse de herramientas para regular su conducta. Acá la regulación es externa. Lo que hace el sujeto, hace caso, ¿por qué? Para evitar el castigo, la sanción. Entonces lo que genera es eso. No concientiza, no produce aprendizaje del valor del porqué y la norma. ¿Qué va a hacer el sujeto? Sí, va a acatar para evitar la sanción. Cuando la madre o el padre no lo vea, va a ser lo contrario. Genera peor comunicación familiar y obviamente menor autonomía, inseguridad, a veces menos competencia social y cognitiva porque no hay diálogo, no hay un aprendizaje real, no te escuchan a vos. Gente, después todo también depende de otros contextos de socialización y del temperamento previo de uno. Acuérdense que uno hereda un temperamento. ¿Qué quiere decir que esto no es lineal? Tu papá, tu mamá puede ser autoritario y vos vas a salir autoritario, incluso agresivo. O vas a salir que una persona totalmente sumisa y cohibida, que después probablemente caigas en una relación amorosa o amistosa. ¿Por qué? Porque esto es piagetiano, si usted quiere. La mente ama lo conocido. Y lo diferente lo tolera si no es tanta la diferencia. ¿Vieron a esta persona que dice, che, ¿por qué siempre se busca relaciones abusivas? Porque la gente eso. Si vos estás acostumbrado a eso, a que no te escuchen, a que te controlen, eso. ¿Vieron que hay personas que dicen, che, esa persona no me quiere, ¿por qué? Porque no me cela, no me controla. Que es lo natural, pero la mente ama lo conocido. Hay que hacer una buena introspección para no, pero esto no es. ¿Mm? En cambio, ahora sí encontré la persona adecuada porque me cela, me controla, se agranda, desvaloriza mis metas. La tiene re clara. Vieron que esto es medio como dice Mirta Legrand, ¿viste? Como te ven, te tratan, pero tiene cierta filosofía eso. Estilo permisivo.
lo que ya dijimos, características excesivamente cariñoso, involucrado, le proveen todo, amor, cariño, cuestiones materiales, pero ellos creen que la norma, el no, es perjudicial. Lo que ellos quieren sobre todo es el amor, el afecto de sus hijos para con ellos. Y creen que la norma, el no, afecta psicosocialmente al hijo. Dificultad para decir que no. El famoso jalo, pobrecito. No le puedo decir que no. ¿Mm? ¿Mm? Yo creo que la clase pasada hay un ejemplo. ¿Mm? Hay adultos con los que yo, che, lo que dije, ¿por qué no lo mandás a inglés? No, pobrecito, no le gusta y me mira con... ¿Pero probaste? No, déjalo. Y a la escuela lo mandás y no le gusta. Hay que hacer cosas, aunque a uno no le gusta. Lo que ellos validan, lo que quieren sobre todo es ¿eh? la aprobación de sus hijos. Y hasta a veces, hablando mal y pronto, festejan inconductas de su hijo. Bueno, pero lo dicen chiste, pobrecito, déjalo, no lo exijá. Yo hace poco escuchaba una vecina que hablaba con su hijo de 13 años que se llevaba un montón de materia. Bueno, era diciembre, ¿viste? Yo estaba con él. No es que los psicólogos somos chusmos, es que todo lo humano nos interesa. Yo estaba con el tereré en el país, cortando el pasto, bueno, y escuchaba el argumento que la madre daba a su hijo sobre el valor de sacar la materia. Se había llevado como 7 8. Y decía, no, bueno, viste. Parecían, vieron, me daba la sensación más que no era un adulto y un menor. Era como si eran dos amigos o una pareja amorosa, ¿viste? Que era todo más como, no vertical, sino, bueno, vos haces esto, y yo, ¿viste? Era como todo enredado, poco claro, ¿viste? Y, no, y sabés, bueno, y ahora, ¿viste? Vas a tener que estudiar las 10 y todo lo que no estudiaste en el año, ¿eh? Em, y sabés vos por qué te conviene ahora estudiar y sacar la materia. Yo dije, bueno, a ver, le va a hablar del valor del esfuerzo, de que esto no es solamente aprobar para zafar, el valor del conocimiento, etcétera. Sos un tonto, etcétera. Y sabés ahora lo que te va a pasar por haber no estudiado. Mientras todos tus amigos están en la playa, en la pileta, vos vas a tener que ir a la escuela con el calor que hace y transpirar. O sea el calibre del argumento es muy endeble. Bueno, ahora te vas así, ¿viste? Vas a tener que estudiar en diciembre, pero es tipo, tendrías que haber hecho esto para zafar y ahora estar en vacaciones, pero no había un buen diálogo, una buena transmisión, etcétera, de el por qué hay que cumplir esa norma. Es porque la tenés que cumplir porque todos los... O sea, el argumento para... ¿Qué pasa? Para que el sujeto introyecte la norma, no es poderoso. Porque, ¿qué te está haciendo? Te está enfatizando algo externo. Vos tenés que estudiar, no por una cuestión interna. Esto, gente, es teoría de la autodeterminación de Ryan, la motivación. Cuando vos haces algo por una cuestión externa, ¿qué quiero decir? Quiero estudiar tal carrera para ganar plata, para ser famoso. Está estudiado que el porqué de la motivación está fuera, los resultados son más inadecuados, hay menos logro. En cambio, cuando vos haces que el sujeto pueda interiorizar la norma y el valor de la norma, por cuestiones internas, no, lo tenés que hacer para, para conocer, para ser mejor persona, tiene que salir de vos eso. Es el famoso estudio porque me gusta, porque me interesa. Yo le podría preguntar a ustedes, ¿por qué están acá? Si ustedes están por el certificado, y pueden apagar la cámara, mira, pero eso está estudiado en el deporte. ¿Ustedes se creen que Messi, por ejemplo, estudia por la... le encanta jugar al fútbol y por eso juega tan bien. Pero acá el argumento era, hace esto para poder estar en la playa, ¿no? Puede aprobar el sujeto, pero eso no hay, no hay lo que Desi Ryan decía, funcionamiento volitivo. ¿Qué eso cómo se introduce con esto? Generando un buen ambiente, escuchando, haciendo que el sujeto reflexione sobre la cuestión, que lo interiorice.
En cambio, si vos es por el castigo, y lo que hace es que el sujeto trata de evitar el castigo, pero no introyecta el por qué es importante esto y por qué debe seguir estas normas o hacer estas cuestiones. El personaje ahí sería Doña Florinda, pensando en Kiko. Vieron que es totalmente permisiva, le festeja todo, nunca le llama la atención, ¿eh? Incluso hace cosas malas y mira para otro lado. Y vieron que le compra todo, ¿eh? Quiere una pelota, va y se la compra, le trata de brindar todo lo material, ¿eh? Hace que sea egoísta, que no preste las cosas, ¿no? Vieron que para ella es como que fuera sus ojos, ¿m? Perfecto. ¿M? Y lo que quiere sobre todo es que ella también lo ame. Vieron que usa algo cuando le dice Federico, que es lo que llama, ya vamos a ver, retiro del amor, manipulación. No, le dice también el porqué de la norma. Es como que, ¿mm? Si vos querés a tu mamá, si fueras un buen niño, no me harías esto a mí. Y ahí cuando le dice Federico y lo reta y él, en eso también es media manipuladora psicológicamente, ya lo voy a explicar. Y obviamente los posibles efectos, al faltar los límites, el control, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, mayor uso excesivo de pantalla u otras cuestiones que no son mayor dificultades para autorregularse, mayor probabilidad de conducta riesgosa. ¿Por qué? Porque no le ponen límite, no le dicen el por qué. Y mayor conformismo, y esto que decía, menor metas al logro. Son esos padres que también eso, van a evitar cualquier incomodidad o frustración. Ay, pobrecito, no, dejá, yo le hago la tarea, etcétera. Se equivocan y, bueno, dejá, ya está, dame, yo te lo resuelvo. No le van a enseñar valores, valor del esfuerzo o poner límites. O gente, a veces le van a poner límite o una posible sanción, pero no la sostienen en el tiempo, porque tienen el problema ese para el no. ¿Qué van a hacer? Bueno, sí, ahora vas a, y después ya se olvidan, ¿no? O ven que su hijo no está cumpliendo la penitencia, la norma, miran para otro lado. ¿Mm? Y finalmente, el estilo negligente, que está ahí representado simplemente en la frase de Jaimito el Carteo, lo que pasa es que quiero evitar la fatiga. Estos progenitores, ¿no? Lo que los mueve a ellos es eso, evitar la fatiga. Son como progenitores. Vieron que los otros, a veces de mejor o menor medida, tratan de estar presentes, pero le falta algo, le falta el límite o el afecto. Esto es como que han renunciado a ser padres. Lo que priorizan es no estar presente, no gastar energía, recursos, ni afecto, ni límite en la crianza de sus hijos. Y es el más negativo psicosocialmente, porque no hay ningún tipo de presencia y contención. Falta el afecto, faltan los límites. ¿Mm? Lo que dijimos, escasa presencia, poco interés por lo que hace su hijo, no les preguntan, no monitorean, baja supervisación, comunicación, diálogo mínimo, el famoso yo estoy ocupado, pedirle a tu papá, o lo hacen pero mala gana otra vez. ¿Mm? Obviamente no todas las funciones, ¿mm? Por ahí las básicas no están disminuidas. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, no es que andan en la calle ahí, desvestidos. No, tal vez lo mandan a la escuela, las cuestiones básicas, lo mandan a la escuela, le dan alimento, pero no hay diálogo, no hay apoyo. Lo mandan a la escuela, pero no revisan si le va bien, con quién sale con los amigos, qué hace a la noche. No le ponen ningún tipo de regla y límite. A veces por distintos factores. Y obviamente es el mayor riesgoso y se asocia con mayores problemas emocionales, de conducta, porque son como hijos que se crían solos. Menor rendimiento escolar, puede ser mayor consumo de sustancias tóxicas, mayor vulnerabilidad frente a influencias negativas, como puede ser andar con grupos de pares que lo incentivan para conductas de riesgo, mayor exposición a internet, redes sociales, con contenido inadecuado, y mayor impulsividad y precocidad sexual. Aclaración por las dudas. No es que esto no es así como lineal. ¿En qué sentido lineal? Que el que es permisivo con todos los hijos, porque cada hijo es diferente. Hay hijos que te invitan más a ser democrático, hay otros que te sacan más un estilo autoritario porque son más desafiantes. ¿Mm? Pero no es que para todas las conductas, por ejemplo, el sujeto va a ser autoritario. Capaz que para el rendimiento escolar no. Pero tal vez, ¿por qué? Porque tiene un hijo que estudia. Entonces,
Los hijos son diferentes, porque son sujetos diferentes. Los padres creen que lo tratan igual, no lo tratan igual. Aparte, los progenitores, los hijos, evocan conductas tuyas. Entonces, si tendrán hijos, eso. Yo tengo dos sobrinos colorados, y el más grande, por ejemplo, cuando tenía la misma edad, vos lo retabas y decías, che, Valentino, no toques ese jarrón. Y se te miraba y se te mataba de risa, iba. El otro vos ya lo mirabas y decías, che, ya te miraba y porque son sujetos con temperamentos diferentes. ¿Qué quiere decir? Tal vez eso, un progenitor es democrático, ¿por qué? Porque el sujeto va bien en la escuela, etcétera, y tal vez es más autoritario para otros temas. ¿Mm? Por ejemplo, para cuestiones de sexualidad. Cuando el hijo viene y le pregunta, che, ¿cómo se hacen? No, no hables de eso, eso acá no se habla. Para, o algunos padres son permisivos para el consumo de sustancias tóxicas. Bueno, déjalo, yo cuando tenía la edad también vivía de curda. Todos los chicos ahora, y para otras cuestiones, se entiende. No es tan lineal, pero a veces predomina una forma de ser. ¿Y por qué el estilo democrático funciona mejor? Por la combinación de el adolescente se siente querido, validado. Vos le vas generando capacidad, autonomía progresiva. Hay una exigencia adecuada. Y el tema de lo que dijimos, la escucha y la reciprocidad. La autoridad, eso basada en el respeto, respeto por mí, respeto por los demás, es la que todos los estudios dicen, psicosocialmente es mejor. Ahí está bueno Inodoro Pereira, negociemos, don Inodoro. No, y obviamente no todo es negociable. Consumir sustancias tóxicas, no es negociable. ¿Mm? Andar en bici sin casco, no es. Salir hasta las 4 de la mañana, no, un día de semana. Estar hasta las 5 de la mañana con internet no es negociable. Eh, Mal rendimiento en la escuela no es negociable. Y lo que dijimos, cuando percibe apoyo, pero también normas claras, porque gente, a veces uno piensa, no, si le digo, para el adolescente lo peor es el desinterés. Ellos obviamente le puede fastidiar la norma que vos le preguntés, y dice, bueno, pero la vieja lo hace. ¿Me dijiste que te revisó la pieza? Sí, porque estaba buscando, porque viste que empecé a fumar, entonces revisó que, y me puso en penitencia. Pero bueno, lo hace. Lo peor para ellos lo hace porque me quiere. Sí, me quema el. Pero lo peor para ellos es el desinterés. Y observan mucho. Y esto, como dijimos, genera mayor autocontrol, mejor toma de decisiones, menor impulsividad, menor pensamiento crítico. Y más confianza en pedir ayuda porque tal escucha. Sabe que vos lo escuchás, que no. ¿Lo vas a censurar? Obviamente, sí. Me va a llamar la atención, etcétera. Pero que lo vas a escuchar, que sos un padre democrático y presente. Y uno podría decir, che, nos está faltando uno de los personajes más queridos del Chavo. A ver, ahora quiero que lo escuchen para ver si no están dormidos. Ya debe haber terminado el partido de Francia. ¿Quién es uno de los personajes más queridos del Chavo? Don De los Ramón. que no nombramos. Don ¿Eh? Ramón. La Bien, chilindrina. creo que alguien dijo, obviamente el Chavo es. Y Rondamón, vieron que el Chavo le decía Rondamón. Eso, claro, bien. Bien, sí, don Ramón. Don Ramón, ¿qué le parece? ¿Era un buen padre? ¿Era una buena persona? ¿Le puedo preguntar yo? Él Esto es era opinable, bueno, gente para discutir. ¿Era una buena persona, don Ramón? yo diría que sí, Sí, uno puede decir que sí. sí, No era mala persona. no, ¿eh? no. Pero uno puede decir, che, ¿y era buen padre? Ah, No hay seres sí, perfectos. sí. Bueno, ahí está mucho de. No hay trabajo malo. Lo malo es tener que trabajar. Don Ramón dice ser Napoleón. Vieron que hay un capítulo que él finge ser Napoleón por el tema para que el señor Barriga no lo eche, no le cobre la renta. Pero, ¿qué pasa? Uno puede tener la opinión, a ver, podemos discutir qué es ser un buen padre, qué. Pero esto es algo también que puso de relieve la serie Adolescencia, que yo escribí su momento, no sé si la vieron, o deben haber escuchado, que uno puede ser buena persona, pero no necesariamente buen padre. Cuando uno también dice, ¿qué es ser un buen padre? Una buena madre también tiene que, eso, ¿vieron? Como yo le dije, bueno, para algunas cosas uno puede ser democrático, para otras autoritario. También lo que dice la investigación es cuando hay dos adultos
en la casa, una madre, un padre, dos madres, lo importante es que no es lo mejor para el adolescente que compartan el mismo estilo. ¿Qué quiere decir? Los dos son permisivos o predominantemente permisivos no es lo ideal. Lo ideal es que por lo menos uno sea democrático o que por lo menos la mayoría de las conductas y de las normas y de los valores trate de ser democrático. Yo decía, bueno, don Ramón era, y depende. Lo mismo que doña Florinda, bueno, el señor Barriga, depende. Hay unos autores que en el año 2010, además de estos dos dimensiones, que ellos la llamaron protección, pero es afecto, apoyo emocional y control, que dijeron, che, pero a ver, en la forma de criar, de socializar a sus hijos, ¿hay solo esas dos dimensiones? ¿Ser un buen padre se agota o basta con poner límites y ser afectuoso? Y ellos lo que van a decir, no, la complejizaron. Y uno podría decir, bueno, don Ramón era un padre afectuoso con la chilindrina, le importaba, ¿no? Pero a ver, vos decís, ¿qué modelo de esfuerzo era? De logro. Una persona que no le gustaba trabajar, bastante, entre comillas, vaga en eso. Y también que no pagaba la renta, que le mentía al señor Barriga, etcétera. Gente tomando una licencia, tal vez. ¿Mm? No podía pagar la renta. Pero interesante para reflexionar de que la parentalidad no se agota solo en el control y en la protección. Ah, ¿vieron que yo le dije? Y esto para que vean lo complejo que es la parentalidad. Pues sí, la relación progenitor-hijo es vertical, pero la segunda dimensión, que está con azul, que dice reciprocidad, es que en algunos momentos, para algunas cuestiones, uno puede ponerse como un igual, no en toda la relación porque la desvirtúa. ¿Qué es la reciprocidad? Eso es cuando tu hijo te solicita algo, algo razonable, y vos atendés ese requerimiento, te dejás influenciar por el otro, en pedidos razonables. Y obviamente si el momento es razonable. ¿Qué es, che? Mami, papi, vení, mirá, está el dinosaurio Barney, está la Peppa Pig. Y vos decís, no, yo ya la veo en la sopa, la Peppa Pig, quiere todo de la Peppa Pig. Y vos, aunque sin gritar, sí, ahí voy a ver, ay, sí, la Peppa Pig. Che, comprame esto, che, ayúdame con esto, sí, vamos. ¿Mm? Me gustaría que me compré mirá, te compré los rompecabezas, ¿eh? Y ese toma y daca, que vos seas recíproco, te dejes influir, va esto a- junto con la protección. El niño, niña, ya desde cuando nace busca la mirada de la madre y el padre. ¿Vieron que los niños cuando juegan solos y miran a tu papá, a la mamá, al papá, si vos lo estás mirando? Que vos sigas ese toma y daca, que vos seas recíproco, después garantiza que cuando vos les solicites algo, ellos te hagan caso. Vieron que después yo cuando se empiezan a dar cuenta, ya con la niñez escolar, no, pero mamá siempre dice eso y no lo cumple. Pedido razonable y eso no es salir corriendo. A ver, vos estás con el otro, vos estás cocinando. Estás friendo milanesa, che, papá, vení. No es salir corriendo y tirar el aceite o estás cambiando los pañales, pero es decirle, aguantame. Y eso también para lo social. Aguantame que termino de cocinar esto. Y ahí voy, sí. Ya quiero ver a la Peppa Pig y vos por dentro. Maldita sea la vez que le hice ver la Peppa Pig. ¿Mm? Otra cuestión muy interesante, que es un poco lo que decís, puede fallar don Ramón, aprendizaje guiado. ¿Mm? ¿Qué es el MAE? Eso Vygotsky le llamó zona de desarrollo próximo, Brunner le llamó andamiaje, y eso es para cualquier tarea. Zona de desarrollo próximo, andamiaje, es el modelo de maestro-alumno. Nosotros como progenitores somos maestros. Tenemos un vínculo primario, no secundario como es la docencia, pero tenemos, por cuestiones obvias, mayores recursos sociales, cognitivos, emocionales, para guiar a los hijos en tareas que todavía, en internalización de conceptos, estrategias o tareas que todavía no saben hacer por ellos mismos. Y eso desde que nacen. Le tenés que dar de comer,
Cuando empiezan, y eso uno siempre lo piensa para lo cognitivo, las tareas escolares. Le enseñé a multiplicar, dividir, después sigue la maestra hasta que lo pueda hacer por ellos mismos. ¿Mm? Le enseñás a hablar sin darte cuenta. El bebé te dice, ah, la mema, porque no sabe decir mamadera. Vos lo incentivás como, sí, rica la mema y ampliás. Decís, sí, la mamadera rica, hasta que dice mamadera. Andamio, ¿qué es un andamio? Es lo que usan los albañiles, los trabajadores de la construcción para llegar a un lugar más alto que no pueden llegar por sí mismos. Los progenitores hacemos de andamio y vamos retirando lentamente ese andamio hasta que el sujeto lo hace por sí mismo. Uno lo piensa para lo cognitivo, pero ocurre para los motriz. ¿Cómo enseñás a caminar vos? ¿Mm? Cuando empieza a gatear después, y ahí vos decís, no, no veo la hora que camine. Cuando camina vos decís, no. ¿Mm? Te deja la lumbar a la miseria porque te tenés que agachar, lo soltás, cuando se está por caer lo agarrás, hasta que camina solo. Pero también para lo socioemocional. ¿El niño sabe regularse emocionalmente? No. Llora porque se cayó, se lastimó la rodilla, uno viene, sí, querido, acá vengo yo, ay, sana, sana, a ver, relaja, respirá, a ver, hace un berrinche excesivo, tranquilízate, acá llegó, a ver, ahora vamos a tomarnos una ducha caliente, hasta que se regula. Hay personas que en vez de regular, desregulan. Lo picó una hormiga, acá viene mamá, pobrecito hormiga, y lo estresan más todavía. O, o, o minimizan eso. Bueno, sí, ya vengo. Y el sujeto va interiorizando, mejor, peor o no va. Aprendizaje guiado. Que uno siempre, por eso uno dice a veces, che, ¿por qué mi hijo hace esto? ¿Dónde aprendió eso? Y vos no te das cuenta que ahí es mucho más complejo. Modelado aprendizaje guiado. Y el último, participación grupal, es como el más original, porque uno siempre piensa, y ya voy cerrando, así dejamos espacio para preguntas, uno siempre, tradicionalmente, se pensó en la parentalidad de socializar al sujeto como un individuo único y singular. Pero nadie, pensando en Ernest Hemingway, nadie es una isla. ¿Mm? La participación grupal es socializar al sujeto no solo como un individuo, sino parte como de un grupo, como una comunidad. Hacer tomar parte al sujeto de las prácticas culturales y sociales de esa familia, de esa comunidad, que es desde cuestiones tan básicas. ¿Mm? Acá todos los sábados hacemos asado. Bueno, ayúdame con, vamos a juntar palitos para prender el fuego. Después ya cuando tiene, lo vigilamos que prenda. Acá, bueno, eso es, básicamente somos los reset. Somos la clase trabajadora. Todos nosotros somos la clase media y acá entonces el no tener buen rendimiento no lo toleramos. Somos los intelectuales. Bueno, sí, somos malos para el deporte, pero eso es socializar también. Obviamente hay grupos, comunidades mejores, pero también es socializar al sujeto como parte de un grupo. Acá somos los reset, somos así, le damos mucha bolilla al intelectual, también a lo deportivo. Es importante que hagas esto porque esto, así somos nosotros, la clase trabajadora, o somos la clase obrera, bueno, ¿no? Pero somos los que nos rompemos trabajando. Y finalmente un resumen es tipos de autoridad. Hay distintos tipos de autoridad. Ahí, bueno, yo puse el padrino. Una cosa es cómo maneja la autoridad, no sé si han visto la película, Don Corleone. Don Corleone, en la película El Padrino. ¿A él lo obedecen solo por ser un matón, porque intimida? No, ojo. Y se enseña mucho en la empresa el padrino. No, él valora mucho la amistad también. Y no es solo, obviamente cuando, a ver, es un delincuente, yo no adhiero a eso, pero para analizarlo, el tipo de líder se lo estudia mucho. Y otra cosa es su hijo Sonny, el que está al lado de Macherano, que era una persona más impulsiva y agresiva, era mano dura, para ser jefe y que te lo dejan mano dura. Y otra cosa es el personaje de Michael Corleone, Al Pacino. Y después tenemos a Máximo Gladiador, Macherano, San Martín, guiando. Y un autor que se llamó Hoffman, pensando ya en la parentalidad, dijo, hay distintas formas de mantener también la autoridad. Una puede ser la inductiva, que es la del estilo democrático. Pensar en
explicar la norma. Eso estuvo mal. No, hacelo porque yo. No, pensá que eso estuvo mal. ¿Mm? No me gusta que golpees a tu hermano porque le haces mal por esto, etcétera. El rendimiento escolar, vos tenés que ir a la escuela y explicar el porqué de la conducta para que el sujeto lo introyecte. Y otra que es algo también muy nocivo psicológicamente, lo que se llama amor condicional y retiro del afecto, que es la manipulación psicológica, que es muy dañina, que no es explicar el porqué de la norma, es si vos me quisiera, ¿eh? Andarías bien en la escuela. Los chicos, bueno, no, ¿cómo que estás mirando pornografía? No, me rompes el corazón. Los chicos, bueno, no hacen eso. Y es el obedecer, no por el miedo al castigo, sino por perder el amor. Y eso genera mucha inseguridad, mucha manipulación, baja autoestima, porque yo tengo algo malo, te genera mucha dependencia, no autonomía, porque no introyectás las herramientas reales. Lo hace para evitar no ser querido. Después son personas que son excesivamente dependientes. Son ese todo el tiempo que son inseguras. ¿Vos seguro que me querés? Che, no vamos a ir al cine porque vos estoy descompuesto de la panza. ¿Seguro que eso no es que me dejaste de querer? Porque hubo manipulación psicológica. Afirmación del poder. ¿Eh? Sonny Corleone en El Padrino. Porque yo lo digo. ¿Cómo podemos? Matando a todos. Obviamente ahí hay violencia. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? La afirmación del poder en la parentalidad es el famoso exijo obediencia, y si no, va a haber consecuencias. Porque yo lo digo, y punto, y no hay diálogo, etc. El sujeto obedece, pero ¿qué es lo que trata de evitar? El castigo. No va a introyectar la norma. Lo que va a tratar de hacer es evitar la sanción, el castigo. Bueno, gente, y finalmente no quiero robarle mucho más tiempo para dejar espacio y preguntas. ¿Cómo hablamos con los adolescentes a partir de todo esto? Ya sea sobre internet, sexualidad o cualquier tema. 5 recomendaciones. Hablar antes que aparezcan los problemas. Haga de la ignorancia una virtud. No sé esto de las redes sociales, dialogar, hablar. Eso, ¿vieron que hay tarea del desarrollo? Estamos en la edad de la pubertad, de empezar a hablar de la sexualidad. Estamos en la edad de las redes sociales, no evitar que haya un problema. Che, vos estás con el tema de las imágenes, de cuidar las imágenes de los demás. Es la etapa de la salida. Bueno, el tema de la presión de pares, del consumo de sustancias tóxicas. Lo que dijimos, escuchar más de lo que se habla, escuchar. Después podemos dar pero primero, diálogo, escucha. Y no minimizar sus emociones. Bueno, te dejó tu noviecita, pero es una tontera eso. Ay, hace una semana que salías con esa chica y ahora me decís, no. ¿Mm? Ay, pero y subiste esa foto y sos un tonto, vos te crees que vas a ser influencer. No, minimizamos y cerramos el diálogo. Además que se sienten no escuchados. No usar miedo como única estrategia, que es lo que hacía Don Corleone. También ahí dice, mantén a tus enemigos más cerca, en el sentido de, no sabemos qué es Roblox, no sabemos qué es de toda la apuesta. Hagámonos, entremos a ver lo que es, preguntémosle, che, creamos un perfil de Instagram. Lo que hacía Don Corleone en la película El Padrino, que se analiza mucho, él no usaba solo la violencia, usaba distinta. Lo que enfatizaba también, él, era también el respeto, escuchaba, valoraba mucho la amistad, obviamente era un manipulador, etcétera. Pero ¿qué pasa? No enfatizar solo el miedo y el castigo, porque si no lo que genera es que obedezcan, pero para evitar el castigo, lo que es rebeldía oculta. Y hablar no de eso de demonizar las redes sociales, explicar riesgos reales, no dar sermones. Che, sentate acá, mirá, a ver, che, vos te pusiste a pensar, vos me dijiste que tenés 800 amigos, ¿qué pasa si esa foto se viraliza? Y cae en manos de una persona, te pusiste a pensar cómo te puede afectar a vos, ¿eh? A los demás. Reflexión inductiva, que ellos, ¿Mm? invitarlo a la reflexión y que se den cuenta de las consecuencias. En el tema de la sexualidad, hablarlo siempre desde el respeto, del cuidado de que es algo natural, tampoco no demonizar. Voy a decirle, si estamos en la época de van a los bailes, etcétera, no, si yo te veo que te besás con un chico, una chica, no, porque si no, cuando haya un problema, no enseñar a cuidar a ellos, a los demás,
método anticonceptivo, etcétera. Es como decir, no usé el celular. Llega un momento que, no, lo usen con responsabilidad. Y finalmente eso, mantener siempre una puerta abierta. No sermones. Y cuando hubo un peligro, contener. ¿M? Y después hablar, ¿qué quiero decir? Bueno, se le viralizó una foto, le hicieron grooming porque habló con un adulto. ¿M? No, viste, yo sabía que iba y ahora no quiero que usted nunca. No, ahí escuchar, contener, ver qué pasó, etcétera. Y una vez que vemos de que su integridad psicosocial no está avasallada, bueno, después vamos a trabajar el tema del cuidado, de los límites. Y finalmente, pensando en el club de la pelea, lo que dijimos. Primera, vieron el club de la pelea, la primera regla es no hablar del club. Primera regla, escuchar a los hijos. Segunda regla, escuchar a los hijos. Tercera regla, escuchar a los hijos. Y una pelea a la vez, un tema por vez. Y eso de una pelea a la vez es también eso. Hablar y ahí termino, hablar de conductas específicas. No, no hablar de que sos malo, no quiero que estés tanto no quiero que uses tanto en las redes sociales. ¿Qué es eso? No quiero que seas holgazán. No, conducta concreta. Lo que quiero es que no estés hasta las 4 de la mañana. Lo que no quiero es que te hagan grooming. Lo que no quiero es que le saques foto a los demás y hagas emoji. Lo que no quiero es que hagas ciberbullying. Lo que quiero es que lleves, no que seas el mejor, que lleves la tarea al día, que no te lleves ninguna materia, o si te la lleves, no sea por falta de estudio. Eso, porque vieron que los argentinos somos muy emocionales, y eso pasa a veces cuando hablamos con pareja, que vos querés hablar de la puntualidad de tu pareja y empezás después a mezclar temas y viste que con vos no se puede hablar. No, no, a ver. Quiero el tema de la puntualidad, que lo pueda hablar con tu hijo. ¿Mm? Lo que no quiero es que llegues tarde a la escuela. Conducta y lo que vos esperás concretamente. ¿Mm? Bueno, gente, no. Acá terminaríamos y ahora, bueno, abrimos como siempre el espacio de preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias, querido Santi, realmente. Nada, nada. Muchísimas ¿Qué te gracias. pareció, Chris? Eh, Le metí mucho cine, como sí, sí, el personaje del Chavo estuvo muy bien como para bajar la No, tierra. no, viste, me pareció que iba a estar copado como para hacerlo atractivo y gráfico. Así que, estimados, estimadas, los escuchamos ustedes. A ver qué nos tienen para decir. Pueden abrir el micrófono, dejar en el chat, como los haga felices. Bien. Si no hay ningún interrogante, como dijo Santi, escucha activa, escucha presente. Ahí Buenas dice Ana. noches a todos. Hola, Cristian, Santiago, soy Sabina. Hola, Hola, hola Sabina. Me Sabina. estoy, me estoy entendiendo con este teléfono que me prestaron porque el mío se Bueno. rompió, así que disculpen. Eh, Me parece súper ilustrativo la referencia visual que usaste para mostrarnos los distintos modelos o los estilos. Ahora mi consulta puntual es, cuando vos te referís a que el adolescente o el niño introyecta, ¿te referís a que interioriza esos Sí, sí, modelos? introyección, eso, sí, eso es Ok, teoría de la autodeterminación humana, Deci Ryan, ellos hablan de tres necesidades básicas humanas de todas las culturas, la necesidad de eficacia, sentirse útil en lo que uno hace, la necesidad de vínculo, de relacionamiento y la necesidad de autonomía, de que uno es lentamente el que regula y está relacionado con la motivación. Lo que hace el estilo perfecto. democrático al combinar las dos cosas, escuchar, mostrar interés y establecer normas, pero en un ambiente emocional adecuado, teniendo en cuenta las características del sujeto, que vaya internalizando eso. ¿Vieron? Se lo doy con un ejemplo sencillo por si no se entendió. El cepillado de dientes. Bueno, un momento tenés que empezar cuando la higiene bucal. ¿Cómo lo hace? ¿Castigándolo? No, ¿viste? Y hablándole, haciéndolo juguetonamente. Mirá, te compré el cepillo en la Peppa Pig, vamos a jugar. En vez de decirle, no, porque las caries, y dame que, y siendo brusco, ¿sí? Che, el ritual de. ¿Vieron? Incluso, gente, esto.
también creatividad de uno y no hay receta. Es decir, che, nosotros somos los recé a la noche, mamá y papá y el hijo tenemos el ritual de ponemos la Peppa Pig. Lo hacemos algo lúdico, jugar a cepillarte los dientes. En vez de pensarlo como que es una carne, en un ambiente emocional, sin poner castigos, y hasta que lentamente el sujeto en ese ambiente socializador de calidez va a ir interiorizando lentamente el hábito de cepillarse los dientes hasta que, y ahí también tenés, obviamente lo que dijimos, apoyo, andamiaje, porque al principio no va a ni poder sostener, ¿Mm? Lo que dijimos, participación grupal, y hasta que el sujeto en un momento sea, no le vamos a eso, no le vamos a tener que andar encima, le retiramos, internalizó esa conducta. A eso se refiere lo que vos explicabas, pero sí, internalización, introyección. Obviamente, gente, no siempre se logra esta internalización total. A veces el sujeto, por más que vos no uses el retiro del amor, ¿m? Te puede decir, che, bueno, vieron que no hay receta. Por ahí te puede decir, che, bueno, tengo que andar bien en la escuela porque vieron que mi mamá me anda todo el tiempo. ¿Viste? El sujeto no le gusta mucho. Pero dice, bueno, lo voy a hacer no por el castigo, sino porque por la vieja, ¿vieron? Por la vieja, por papá, que me compran los útiles, que me escuchan, que son recíprocos. Bueno, no puedo hacerlos quedar mal a ellos. Es decir, ¿hay una internalización total? No. Pero el sujeto lo hace no porque entiende de todo el valor de la escuela, pero entiende el amor y el respeto del otro. Tampoco es del todo malo, gente, eso. Porque nunca, para ver, es como si vos me decís, bueno, si me ven a mí, que por suerte no me ven presencialmente, bueno, van a ver que tengo un poco de pancita, pero a ver, yo voy al gimnasio, sí, trato, no voy así porque tipo no es lo que más me gusta. Yo estuve hasta las 4 de la mañana y agregando esta imagen, porque a mí lo que me gusta es lo académico. Lo hago y no es una carga para mí. Voy al gimnasio. ¿Por qué? Por un tema de salud física, por algo externo que no es menor, cuidar mi salud. No es que para mí esto es lo mío, pero gracias a mi familia, a mí, uno entiende la importancia de la salud. Y acá con cualquier conducta, pues, lo ideal es evitar el retiro del amor y que sea por el castigo que el sujeto lo haga. ¿Mm? Gracias, Santiago. No, no, de nada, Sabina. Gracias, Santi, por la pedagogía. Me acuerdo una vez que me encontré con Santiago, estaba dando clases en la Universidad de la Empresa, y me lo encuentro vestido con una remera de los Guns N' Roses, una No me campera de quemé, cuero, hacemos como el meme, no me quemé. un pantalón de jean engomado, y le digo, ¿por qué estás vestido así dando clases? Y me dice que una alumna estaba presentando justamente su trabajo final sobre la influencia de Ah. la música. Sí, sí, que después hicimos una nota de músicos de Exactamente. rock, sí, sí, dificultad de sueño, me acuerdo. Sí, sí. Así que Santiago, a nivel de docencia, tiene esta cosa donde realmente es alguien que con sus alumnos tiene un gran compromiso y por eso ha ido a dar clases vestido como una estrella de rock, porque su alumna daba justamente un trabajo final sobre esa temática. Tal cual. Así que, Laura, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Quería hacerte una consulta. En el caso de esto que estábamos hablando de la internalización, nosotros Sí, quizás inconscientemente del aprendizaje que obtuvimos de nuestros padres, repliquemos en nuestros hijos estos tipos de aprendizajes o de enseñanzas. En mi caso, soy una familia monoparental. El papá de mi hija sí, falleció. Entonces no tengo sí. como esa balanza que equilibra eh, otras nociones, otros conocimientos, otra forma de crianza. ¿Cómo hacer como para no replicar quizás este estilo que yo tuve, educación muy autoritaria de mi padre, y yo me doy cuenta que a veces lo replico en mi hija? Sí, sí, viste, eso está bastante estudiado, lo que yo decía, el tema de la monoparentalidad, no. Todo uno depende cómo se organice, etcétera, no es porque... Gente, también algo quiero decir antes de retomar, vieron que está también lo que sea el divorcio, cuando los padres se divorcian. Pero el problema del divorcio no es que falta un progenitor.
¿sabes? El problema del divorcio es el conflicto, las discusiones, y sobre todo si son delante de los hijos. Eso es muy importante, no violentarse delante, o no hablar de temas que ellos no comprenden, tipo las penurias económicas que estamos atravesando. Lo que vos decís, eso de que, bueno, yo tuve un estilo autoritario, ¿m? Y no lo quiero replicar. Vos ya has dado un gran avance y un gran paso. ¿En qué sentido? En que te das cuenta. Hay personas que vieron que no se dan cuenta, no tienen el insight de, che, mi mamá, vos por lo menos ya has avanzado en un paso que te das cuenta que tus padres fueron autoritarios, que entonces seguramente hay cosas que vos no replicás con tu hijo ¿eh? O con tu hija. Hay otras cosas que sí, porque uno a veces, eso lo llaman creencias nucleares. A veces uno, ¿vieron lo que yo dije, el cepillo de dientes? Llega un momento que vos ya lo tenés tan interior que funciona automáticamente, que vos lo hacés y no te das cuenta, porque lo tenés totalmente internalizado. Lo que vos tendrías que identificar ahí, Laura, son aquellas conductas que vos hacés que te salen automáticamente para tratar de modificarla, decir, bueno, a veces, que eso no va a pasar todo el tiempo, no es que siempre lo vamos. ¿Qué quiere decir? Vos tuviste capaz padres muy autoritarios y eso, y vos tal vez no vas a ser igual de autoritaria, no vas a poner pena severa, pero por ahí, hablando mal y pronto, ¿viste? Te puede salir como el indio el impulso de que no te presta atención, che, y eso te sale automáticamente, porque tiene también con la personalidad y el temperamento que vos fuiste moldeando. Lo primero es identificar cuándo me sale eso. Y sobre todo para evitar esas reacciones, lo que tenés que identificar, y eso para cualquier conducta negativa que uno es, en qué momento y los desencadenantes. ¿Qué situaciones, qué temas son a mí lo que más me cuesta lidiar y que no quiero esta reacción? ¿Mm? Por ejemplo, bueno, cuando vieron algo muy importante, cuando uno está enojado, ¿mm? Hay que darle tiempo y a veces no tratar determinados temas. También nosotros muchas veces le decimos a los adolescentes, cuando vos estás enojado, estás triste, tenés cuidado de las redes sociales, de las publicaciones que haces, no las hagas en caliente. Y eso, no tengas discusiones en caliente, etcétera. Pero lo primero vos, Laura, es eso, de identificar qué conductas son. Eso es lo mismo para cualquier conducta. Si yo soy muy adicto a las redes sociales, pensar en qué momento, qué situaciones son. O pensar también en tu hijo. Tu hijo es muy... Bueno, ¿qué situaciones son las que lo hacen? También ver qué cuestiones de tu hijo también tenés que pulir para que a vos no te salgas a decir, che, bueno, cuando se pone aburrido, tal vez me va a sacar de las casillas. Evitar eso. Los fines de semana que tiene un ambiente menos estructurado. Y también pensar, por más de que tu pareja haya fallecido, es que pensás que vos no sos la única que socializás. Vieron que yo te dije, uno también educa proveyendo otros contextos. Y eso es muy importante que a veces vieron que cargar todo. No, a ver, sí, yo ya he hecho lo principal, pero brindarle otros ambientes. Y bueno, a mí no me sale mucho la socialización. ¿Vieron lo que yo le decía a mi papá? Mi papá no era mal, pero era seco. Era muy seco. Yo por suerte tenía a mi mamá, que era... Pero si vos decís, che, a mí me está faltando esta pata, ¿de qué otro ambiente? ¿De una abuela, de un primo, de un hermano? Porque eso a veces también que se dice los hijos únicos. ¿Van a salir tímidos, inhibidos, egoístas? No, si vos lo criás. Y a ver, obviamente que un hermano es un par, es alguien que va a compartir, pero puede ser un primo, puede ser los amigos. Vos podés tener dos hijos y criarlos. Podés ser como una doña Florinda y malcriar a dos hijos. Pero eso generalmente es lo importante, Laura. Lo primero que vos ya identificaste que a mí me pasó eso, porque hay gente que no tiene ese insight. Eso está muy relacionado también con el apego. Vieron que yo hablé en la clase pasada que alguien me preguntó, es el modelo mental que uno a veces se va generando de uno, de los demás. ¿Vieron eso vieron esas personas que son evitativas? Eso a veces tiene que ver el apego. Creen que los demás son peligrosos, entonces evitan el compromiso, evitan la intimidad porque los demás van a hacer malo, me van a hacer esto. Y en realidad, que a veces gente es ese modo de afrontamiento que uno tenía, era útil cuando había una determinada situación. Voy a dar un ejemplo extremo.
un niño tiene un padre que se alcoholiza, una madre que se alcoholiza y es golpeador. En ese estado de situación, ¿cuál es la única herramienta que tiene el niño? Evitar cuando eso sucede. ¿Mm? El problema es cuando uno piensa que, y eso lo hace uno inconsciente, que todas las personas son así y hay que evitarlo. Entonces después el sujeto no se da cuenta que, che, yo ya no estoy bajo esta situación. No hay que evitar a toda persona. Hay que evitar las personas que son abusivas. Lo que pasa es que uno como que sigue teniendo esas lentes y esas anteojeras. Muchas gracias. No, no, de nada. Muchas gracias, Laura. Gabriela, te escuchamos. Y gracias, Santi, por la respuesta. No, no, de nada. Ahora, Gabriela, te solicito que abres el micrófono. Ahí está. Ahí Ahí te escucho. estoy. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Hola. Eh, Bien, bien. ¿Cómo volviendo andás un vos, Gabriela? poquito, bien, Ajá. volviendo un poquito a lo anterior, estaba pensando en esto de la importancia de que para que los chicos interioricen algunas conductas adaptativas, evitando como esto del castigo, esto de darle sentido, el porqué, ¿no? Como más conciencia en busca de mayor registro de ellos. Pero ¿qué pasa con adolescentes que tienen conductas más desafiantes, oposicionistas, ¿no? Donde estos no son tan receptivos bueno, o cuesta más desde ese lugar, ¿no? No sé si por ahí es un capítulo más adelante y me estoy adelantando. Sí, sí, no, en un capítulo más adelante lo vamos a ver cuando vos tenés caso, porque acá estamos hablando siempre del adolescente promedio, más adelante van a ver eso y van a ver eso también con Luca, pero ojo, a ver, a mí no me gusta llamarle castigo, a veces la consecuencia tiene que estar, porque no es todo amor, afecto, sino eso es permisivo. Lo que siempre tiene que ser es hablar de la norma, explicar el motivo, y la consecuencia de ser acorde a la transgresión sin ser violenta. Pero a ver, eso cuando uno se tiene que poner como serio, eso lo vamos a ver también mucho con el bullying. Cuando va el bullying, ¿cómo se reduce? Sí, se reduce con afecto positivo, pero a ver claramente regla y que va a haber una consecuencia si uno agrede a los demás, etcétera, y trabajar con los padres. No, no, obviamente las consecuencias tienen que haber, pero a ver, son las dos cosas. También eso de adolescentes, rebeldes, también, ¿no? Oposicionistas, a ver también en qué situaciones son, prever esas situaciones, es decir, cuáles son los desencadenantes. Porque vos decís, bueno, rebeldía o agresión. A veces no son todos los motivos iguales de por cuál el sujeto es rebelde o agrede. Hay a veces que el sujeto agrede y está esperando, tipo, llamar la atención y que vos le devuelvas la agresión. Ahí no tenés que contestarle. Pero a veces cuando es más bullying de que el sujeto se cree superior, por ejemplo, si vos no le contestás, el sujeto te va a seguir agrediendo y te va haciendo sentir todavía más inferior. Pero eso sí, lo vamos a ver más adelante. Ojo, también estamos hablando de la edad. Ya, y esto lo dice toda la investigación, ya cuando un adolescente, no nos vayamos a 16, 17, yo un adolescente de 13, de 14, que es oposicionista, que es desafiante, obviamente que vos lo podés reeducar. Pero eso no lo digo yo, lo dice toda la investigación, ya ha atravesado los cambios puberales. Y es esto que decimos siempre. Problema, chicos chicos, problemas chicos. ¿Sí? Chicos grandes, problemas. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? También hay que tener en cuenta que el ser desafiante, el ser oposicionista, el ser rebelde, se expresa de forma distinta a cada edad. En un niño de edad escolar, ser rebelde es no hacerle caso a la madre, ¿se entiende? No hacer las tareas. En un adolescente esto se va a potenciar si no hubo un seguimiento, no hubo una educación, no hubo presencia, se va a masificar. ¿Por qué? Porque ahora tiene otros contextos para expresar. Sí, va a ser insultar, no darle bolilla a los padres, con los amigos, se va a juntar con amigos iguales, hacer vandalismo, ratearse de la escuela, empezar a consumir sustancias tóxicas. Y decir, che, esto apareció en la adolescencia. No, ya había semillas antes, pero, y acá de nuevo con lo que te decía Laura, pero lo vamos a trabajar más adelante, a veces, ojo, se necesita una asistencia profesional, no solo para el adolescente, para la familia, porque el problema está en la familia, tal vez no la causa, pero ahí seguramente hubo algunas fallas parentales. Y cualquier problemática adolescente, depresión, conducta antisocial, conducta oposicionista, debe ser trabajada también
con la familia. Algo que funciona también con los niños de edad escolar, que no hacen caso, que son oposicionistas, obviamente sí, reglas, límites claros, pero también lo que es felicitar cualquier conducta, incluso a veces con los adolescentes que son agresivos, desafiantes, y sobre todo ser muy enfático. A ver, estuvo 10 minutos quieto, y ser muy ampuloso también. Esto lo dicen muchos investigadores. Alan Kazin. Alan Kazin es uno de los investigadores más importantes en esto. Eso anda muy bien con los niños de edad escolar de muy bien lo que hiciste y señalarla con muy bien lo que hiciste, felicitar, muy bien, seguir así, y a veces también con los adolescentes. Y Cadin dice, porque somos seres sociales, teoría del autor, a veces más que darle un caramelo, más es, che, muy bien lo que hiciste. Y también lo que le decía Laura es, tenés que ver también en qué otro contexto está el adolescente que le refuerzan esa conducta para darle esto, proveer otros contextos que refuercen otra cuestión y no la cuestión desafiante, etcétera. Así, bueno, se junta con amigos que andan haciendo macana, bueno, vamos a ver cómo es, y que se junte y empezar a mandarlo, por ejemplo, a otras actividades extracurriculares para que descargue. Y porque, gente, cualquier actividad extracurricular, ¿m? Sea ir a clase de inglés, sea patinar, sea hacer, ¿qué pasa? Da confianza, da autonomía y da disciplina. ¿Mm? Hay un principio de la psicología del desarrollo que no habla de la cuestión económica. Los pobres cada vez se van haciendo más pobres y los ricos más ricos. Ya sea que vos tenés un sujeto agresivo y si sigue estando en ambientes agresivos y un sujeto muy tímido, muy inhibido y si no tiene espacio para socializar y va a seguir siendo tímido e inhibido. Bien, muchas gracias. No, no, de nada. Gracias, Gabriela, también muchas gracias, Santiago. Eh, Voy a decir, Santiago, con toda honestidad, creo que me gusta más cuando respondes preguntas que cuando das la clase, porque realmente es un libro de información, es espectacular. Bueno, sí, sí. No, siempre las preguntas son más interesantes que Así que las en todo clases. caso, te voy a hacer, Santi, una clase con vos de preguntas y ya está, y escucharte. Bueno, podemos plantear alguna modalidad así. O tal vez darle menos espacio a lo teórico, pero sí, Ujú. sí, yo creo que todo lo que es innovar y pregunta, sí. Porque si bien tenemos ahora la próxima clase con Lucas Rodríguez, Sí, la la siguiente próxima con gente, vos. claro, es con Luca, que él va a introducir el otro gran contexto, que son amigos, grupo de pares, y yo después voy a dar una clase conectando, porque por lógica lo contenido es conectando, no la parte positiva de la amistad, que la van a ver con Luca, sino conectando con lo que es bullying, ciberbullying, agresiones, que ahí vamos a trabajar más, lo que preguntó también la compañera. Buenísimo, buenísimo. Estimamos alguna consulta más y si no, una vez más, una clase en tiempo macro clase. Estuvimos casi 1 hora 45, así que realmente muchísimas gracias a todos. Gracias a los que estuvieron conectados. Bueno, Realmente, durante 1 hora 45. tarea también para la próxima clase, ver El Padrino. Uno, dos y tres. Ahí está. Ahí Santi les dejé bueno, en el grupo de WhatsApp dos notas de Santiago justamente sobre estas temáticas. Si no están en el grupo de WhatsApp, ya tienen enlace en el campus. Gracias a todos, realmente muchísimas, Dale. muchísimas gracias. Bye, Reencontrarnos bye, el gente. Buena martes de la cena semana y buen próxima. descanso. Nos Hasta vemos. luego.